Bueno, pues buenas noches, perdonad el retraso y gracias por vuestra paciencia y también por vuestra asistencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ya en el tercer coloquio. Nos quedan unos encuentros más. Gracias a Dios. Agradecemos la presencia de don Ricardo Lázaro y evidentemente su buen hacer. Ese tercer coloquio lo tenéis en la propaganda. Pablo, ¿qué pasó cuando ibas de camino a Damasco? ¿Cómo podemos reconstruir lo sucedido? ¿Qué supuso aquella experiencia? ¿Cómo es que tu vida cambió tan radicalmente? ¿Por qué no llevaste a cabo el compromiso que habías asumido con las autoridades de la sinagoga de terminar con los que seguían el camino de Jesús? Son preguntas que intentaremos responder esta noche, o que don Ricardo intentará responder, y después entraremos en ese diálogo y coloquio. Entonces, sin más, bueno, quiero decir una cosa. Las conferencias están en YouTube y algunos seguidores están en Oxford, otros están en Australia. Es decir, que hay gente interesada, sí. Nos envían correos a la parroquia diciéndonos cómo pueden seguir mejor las conferencias y tal. Les contestamos y, bueno, que penséis que esto no es algo local. Cuando se pone ya en internet ya es algo que pues tiene un alcance, digamos, no solamente para España, sino también que evidentemente puede verlo cualquier persona en el mundo entero. Sin más, gracias Ricardo y adelante. Bien, pues buenas noches. Vamos a comenzar con este tercer encuentro, este tercer coloquio nocturno, que yo creo que es uno de los más importantes no por lo que yo vaya a decir, sino por la trascendencia del acontecimiento del que vamos a hablar. Lo que le sucedió a Pablo camino de Damasco fue algo absolutamente inesperado. Las consecuencias para su vida personal, para su vida piadosa, creyente, todavía fueron más inesperadas e impensables. De manera que aquella experiencia marcaría lo que sería un antes y un después en la vida de Pablo de Tarso. En este sentido, me refería que probablemente sea el coloquio nocturno del que dependen todos los demás, incluso del que dependen los dos primeros que ya hicimos, y que los hicimos porque en algún momento de la vida de Pablo, tal vez en aquel año 36 del que hablamos, sucedió esto de lo que vamos a hablar esta noche. Como hemos hecho siempre, bueno, don Gonzalo ya ha leído estas preguntas que, como veis, desde el principio quisimos orientarlas como si se tratara de un coloquio con él, de un diálogo con él, con Pablo de Tarso, a quien pues pudiéramos tener la ocasión de tenerlo aquí sentado y sonsacarle las respuestas a estas preguntas que nos hacemos. Sin duda estamos ante el personaje más importante de aquellos orígenes cristianos, ¿no? Evidentemente después de Jesús, evidentemente, claro, ¿no? Pero el personaje que fue definitivo en el sentido que tras él, si podemos hablar en esos términos, cambió la estrategia de la Iglesia. Pasó de un mundo rural y palestino, de aldeas, pueblos y ciudades, pero muy pequeñitas, de ese ámbito geográfico palestino y de habla aramea, a de repente encontrarse en un mundo urbano de habla griega, cosmopolita,
de ciudades inmensas, de metrópolis muy importantes y desde luego de los centros neurálgicos del Imperio Romano. De modo que, y todo esto vino de la mano de Pablo de Tarso, eso sí, vino de la mano de Pablo de Tarso. Probablemente con lo que veremos el mes que viene, en ese encuentro que vamos a dedicar a los viajes, aquellas misiones, aquellos envíos misioneros que, bueno, pues veremos que sobre todo el primero también es muy importante porque de él dependen tantísimas cosas como vamos a ver, ¿no? Las cartas, el número de ellas, cuáles fueron de su puño y letra, cuáles tal vez fueran terminadas cuando Pablo ya estaba muerto, la distancia que había entre unas y otras en años, de modo que bueno, pues entre este encuentro que tendremos esta noche y el que tendremos el 24 de enero, ya ha entrado el próximo año, si Dios quiere, ¿no? Después de estas fiestas de Navidad, nos enfrentaremos a dos grandes enigmas que vamos a tratar de desvelar, ¿no? Como hemos hecho otras veces, simplemente recordar, bueno, aquí lo que veremos hoy, ¿no? Hay un dato que teníamos previsto la semana pasada, pero ya la semana pasada no, el mes pasado, cuando tuvimos el segundo coloquio, me daba cuenta de que era mejor no abordar ese tema y que sería mejor hacerlo hoy. Y esa primera cuestión que os pongo ahí, Pablo, háblanos de tu formación rabínica a los pies de Rabí Gamaliel, ¿no? Tu pasado en el judaísmo, la confrontación con los hombres y mujeres que seguían al maestro de Nazaret. Creo que este punto es mejor tratarlo hoy porque es el que va a hacer, de alguna manera, de contrapunto a lo que sucede camino de Damasco, ¿no? Esta convicción absoluta de un judío fariseo convencido, creyente hasta los extremos más impensables, radical en cuanto a su modo de vivir esa fe, estando incluso dispuesto, tal vez a lo más terrible, ¿no? A llevarse por delante a todos aquellos que no pensaran como él, o que él creyera que podían hacer tambalear la fe judía. Y por esto, pues lo que sucedió primero con Esteban y después con lo que cuenta el evangelista Lucas en ese capítulo siguiente al martirio de Esteban, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en donde dice que Pablo había decidido ir a por ellos, a sus casas, sacarlos a las plazas, y que al igual que Esteban, también cada uno de ellos, cada una de ellas, corriera la misma suerte, es decir, que fueran lapidados hasta la muerte. Por esto decía que este punto nos hace como de contrapunto, ¿no? con lo que sucede con esta experiencia camino de Damasco. Aquel fariseo fundamentalista, si pudiéramos hablar en esos términos, ¿no? Y radical hasta el punto de incluso pensar que era posible matar en el nombre de Dios. Algo terrible si lo pensamos, ¿no? Y junto con él, pues esta otra parte, ¿no? ¿Qué pasó cuando ibas camino de Damasco? Las preguntas que leía antes don Gonzalo. ¿Cómo podemos reconstruir? Si podemos. ¿Cómo podemos reconstruir lo sucedido? Teniendo en cuenta además que de nuevo aquí tenemos dos fuentes distintas. Las suyas, las de Pablo, las de sus cartas, Gálatas, 1 Corintios, Filipenses y 1 Timoteo, en donde habla de esa experiencia, y Hechos de los Apóstoles. Pero Hechos de los Apóstoles en 3 textos, en donde veremos
como el evangelista San Lucas, en la narración del capítulo 9, la primera, del capítulo 22, la segunda, y del capítulo 26, la tercera, va increciendo en esta experiencia que se cuenta con todo lujo de detalles y que cuenta, como vamos a ver, con un género literario que nos resulta muy familiar en la Sagrada Escritura. Este género literario con el que denominamos las teofanías, es decir, las manifestaciones de Dios, con una visión, con una voz que se escucha, con una visión y una voz que provocan un efecto inmediato, la ceguera de Pablo y este caer al suelo. He estado buscando el cuadro de Caravaggio, que es el único lugar, no lo hace San Pablo, en ningún lugar San Pablo dice que iba a caballo, en ningún lugar San Lucas dice en los Hechos de los Apóstoles que iba a caballo, y sin embargo esta es la imagen que está retenida en nuestras pupilas y que la he recogido, la veremos en un momento determinado, esta magnífica conversión de San Pablo de Caravaggio, ¿no? En donde tenemos este cuadro, Pablo a los pies del caballo, y que ha quedado prácticamente como una expresión estereotipada en nuestra lengua, el castellano, castizo, de decir, todavía no se ha caído del caballo, ¿no? Como diciendo, todavía no le ha llegado la hora del cambio de su vida. Y sobre todo esa tercera gran cuestión, de modo, la primera la de Gamaliel, que es la primera que abordaremos, la segunda, camino de Damasco, ¿qué sucedió? La tercera, ¿por qué no llevó a cabo aquel compromiso? ¿Lo habían elegido a él? Precisamente a él, probablemente aquel que estaban convencidos lograría borrar del mapa las huellas de Jesús de Nazaret y de sus seguidores. Otra cuestión que nos llevaría muy lejos, que no podremos abordar, sería ¿por qué los perseguían? Pero irá saliendo a lo largo de todos estos meses, irá saliendo porque este fariseo fanático, como él se describe a sí mismo, no estoy añadiendo cosas que Pablo no dijera de sí mismo. Fariseo fanático, ¿con qué saña perseguía a la Iglesia? Así lo dice él en la carta a los Filipenses. ¿Por qué no llevó a cabo aquel compromiso asumido con las autoridades de la sinagoga de terminar con los seguidores de los que seguían el camino de Jesús? Y brevísimamente, esta vez sí, porque ya nos hemos comido mucho tiempo con la pantalla, ¿no? Simplemente recordar lo cercano del mes pasado, aquella descripción que hace de sí mismo, circuncidado, judío de la tribu de Benjamín, fariseo, ardiente perseguidor de la Iglesia e irreprochable en lo que se refiere al cumplimiento de la ley. Esto tenía una segunda vertiente, y es que aquellos que no cumplían la ley tenían que pagar por no cumplir la ley. Pagar, incluso, como he dicho antes, con su propia vida. Establecimos una cronología mínima en donde vimos la importancia de aquel hecho importante que el imperio había logrado frenar aquellas ejecuciones sumarias, es decir, podríamos pensar hoy, tomarse la justicia por su mano, las autoridades religiosas de aquel judaísmo del siglo I, tomarse la justicia por su mano y juzgar según la ley de Israel o según la interpretación que ellos hacían de la ley de Israel, porque está bien claro que aquel maestro de Galilea, aquel profeta de Nazaret, no interpretaba la ley en aquellos términos y en ningún momento dijo que podía ser legítimo odiar a alguien en nombre de Dios. Simplemente esto, no digamos ya el llevar esto hasta sus últimas consecuencias. De modo que tenía una
segunda vertiente, ¿no? Estudiamos ese único texto de 2 Corintios 11, 32-34, en donde habla de cómo en Damasco el gobernador del rey Aretas, que tenía montada una guardia en la ciudad para prenderle, y cómo, metido en una cesta, lo descolgaron por la ventana a través de la muralla y logró escapar de sus manos, ¿no? Y vimos la importancia de toda esta documentación extrabíblica, recogida algunas de ellas por historiadores, Suetonio, Dion Casio, especialmente aquella piedra encontrada en Delfos en 1905 y que data del año 52, 51 o 52 del siglo I, en donde se hablaba de aquel gobernador ante el que Pablo tuvo que comparecer y que durante tanto tiempo, dijimos, los historiadores pensaban que había sido un exceso histórico, inventándose un personaje que no existía y que no estaba recogido en la historiografía romana. Bueno, pues ni más ni menos que encontraron la lápida en donde el cónsul Galión, ante el que compareció Pablo, estaba recogido en aquella piedra. Bueno, vimos algunas noticias que estaban relacionadas con todos estos datos, pero sobre todo el hecho de que en el año 36 Poncio Pilato fue destituido como gobernador de Roma por sus crímenes, así dice Tácito, por sus crímenes, por ser un gobernador sanguinario y cruel. Tampoco vamos a entrar en este otro gran campo, ¿no?, de ver la diferencia de imagen, la que nos transmite Tácito en las fuentes romanas de Poncio Pilato, un gobernador sanguinario y cruel, destituido por asesino, hoy diríamos por crímenes de guerra, en el año 36, y este Poncio Pilato que en los evangelios se lava las manos porque no quiere participar en la condena a muerte de este justo inocente con aquel sueño que había tenido. Bueno, y por último os he puesto otro texto que también leímos y que, bueno, pues tal vez, yo pienso que ha debido de ser esto. Era una persona de baja estatura, de cabeza calva, las piernas arqueadas, que como veis lo he puesto ahí en negrita, en letra negrita, y que también Victoriano, nuestro Victoriano, ¿no?, me decía en el encuentro pasado, tal vez por eso, lo de las piernas arqueadas, lo de montar a caballo, ¿no? Bueno, pues probablemente, no sabemos de dónde salió lo de la inspiración de Caravaggio de ponerlo caído del caballo para hablar de la conversión. El cuerpo vigoroso, cejijunto, la nariz algo prominente, lleno de amabilidad, menos mal que tenía un rasgo positivo entre todos estos. En efecto, a veces tenía el aspecto de un hombre y a veces el de un ángel. Ya no volveremos a este texto, que es un texto magnífico, a pesar de ser un texto apócrifo, los hechos apócrifos de Pablo y de Tecla. Ya no volveremos hasta nuestro último encuentro. Es este escrito el único que recoge la descripción de la muerte de San Pablo, decapitado, en tiempo probablemente de la persecución de Nerón entre los años 64 al 68, tal vez en el año 65. Bueno, pues vamos con nuestro primer punto de hoy, la formación rabínica a los pies del rabí Gamaliel, de esta educación farisea en Jerusalén. Va a depender desde luego el trasfondo religioso y cultural desde el que pensó y desde el que expresó el evangelio que él predicaba. Por esto digo que es muy importante tener presente esta cuestión de su formación, teniendo presente que se trataba de un judío de la diáspora.
ya vimos que había también un testimonio, ni más ni menos que un testimonio importante, el de San Jerónimo, pero en contra de toda la tradición y en contra de todos los testimonios que hablan de Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, la ciudad que visitamos con tanta devoción el verano pasado y en donde tuvimos este extraordinario paseo, ¿no? Recordando la infancia de Pablo, y una ciudad que, es verdad, guarda pocos recuerdos del paso de Pablo, ¿no? Y algunos de ellos, bueno, pues tal vez el más entrañable, aquel pozo de donde sacamos agua, porque es un pozo antiguo, y bueno, pues allí recordamos, hicimos la renovación de las promesas bautismales, ¿no? Con el agua sacada de aquel pozo de la casa de Pablo en Tarso. Durante al menos la mitad de su vida, Pablo fue un fariseo convencido. No solamente un fariseo convencido, sino ardiente, ¿no? Fanático en ese sentido. Algunos piensan incluso que Pablo jamás se convirtió. Simplemente que cambió de signo, ¿no? Que este fanatismo que tuvo al principio como fariseo cumplidor de la ley, lo tuvo después como creyente en Jesús, hasta el punto de que se jugó la vida por él y la perdió, se la quitaron, hasta el punto de que lo que le había llevado a perseguirlos, que era la imposibilidad de imaginar que el Mesías podía ser Jesús. ¿Por qué? Porque había muerto crucificado. Y en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 21, versículo 23, leemos unas palabras lapidarias de la Torá, de la ley, ¿no? Maldito el que cuelga del madero. De modo que esta maldición de la ley sobre determinadas muertes, empalados, ahorcados, colgados en los árboles, crucificados, esta maldición de la ley con este tipo de muerte hacía imposible para muchos judíos imaginar que aquel profeta Galileo que había muerto crucificado podía ser el Mesías. De hecho, ¿qué dirá San Pablo en la primera carta a los Corintios? Nosotros predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos. ¿Por qué escándalo para los judíos? Por esta razón. Por esta razón, escándalo para los judíos. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pablo no podía imaginar que aquel profeta de Nazaret, por la muerte con la que había sido ejecutado, la crucifixión, pudiera ser el Mesías. Y por esto digo, lo que sucede camino de Damasco hace explicable de algún modo lo inexplicable, que aquel que había salido a perseguirles por decir que su Mesías, su rabino, su maestro, su Señor, el profeta de Galilea, era el Mesías anunciado por los profetas, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. La imposibilidad de concebir esto y de pensar que esto era la mayor de las blasfemias que podían pensarse. Y por eso había que borrarlos de la faz de la tierra. Hasta en 1 Corintios, Pablo decir exactamente lo contrario. Habla en plural, nosotros predicamos, pero podía haber dicho, yo predico un Cristo crucificado. Un Cristo, es decir, un ungido de Dios, un Mesías, un Hijo de Dios, crucificado. Escándalo para los judíos. De modo que la mitad de su vida, bueno, y solamente
nos hemos detenido en ese aspecto. El otro aspecto es la resurrección, por lo que le quitan la vida a Esteban, el primero del grupo a quien le quitan la vida, por afirmar que Jesús había resucitado de entre los muertos. ¿Y no creían los judíos que había que resucitar de entre los muertos? Claro que creían los judíos, sobre todo los judíos del grupo de Pablo, los fariseos. Pero no solamente ellos, y los saduceos, y los esenios, y los samaritanos, y los judíos que se reunieron en torno a Jesús y que llamaban nazarenos. Todos los judíos, excepto un grupo, un único grupo, los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. Pero todos estos judíos que sí que creían en la resurrección de los muertos, ¿en qué resurrección de los muertos creían? En la que tendría lugar al final de los tiempos. ¿Y no había habido ya resurrecciones? ¿No había Jesús resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, a su amigo Lázaro? ¿No cuentan los evangelios 3 resurrecciones? Pues las llamamos de ese modo, con un nombre que a mí no me gusta nada y que yo siempre digo, curaciones de muertos. Jesús curó a 3 muertos, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo y a su amigo Lázaro. Jesús curó a 3 muertos. Jesús devolvió a la vida a 3 muertos. Y esos 3 muertos tendrían que volver a morir la muerte humana para esperar la resurrección gloriosa al final de los tiempos. Esto creían los judíos, en la resurrección gloriosa al final de los tiempos. ¿Y cuándo llegaría? Cuando todo habría terminado, cuando todo hubiera terminado. Entonces llegaría la resurrección. ¿Qué estaban diciendo aquellas mujeres y aquellos seguidores de Jesús? ¿Que alguien había resucitado de entre los muertos? ¿Qué majadería era esta? Y por estas 2 cosas, Pablo y la sinagoga decidieron que había que acabar con ellos, porque estaban confundiendo la fe de Israel. Estaban confundiendo la fe. No era admisible. Y este que salió a por ellos, por esto, este que recibió las ropas de Esteban, que lo sacaron a empujones de la sinagoga por afirmar esto, por afirmar precisamente eso, que había que veía al Hijo del Hombre, veía al Hijo del Hombre bajar a la derecha del Padre. En aquella resurrección gloriosa veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Este fue el final del discurso de Esteban. Y le costó la vida. Lo sacaron fuera de la sinagoga, lo desnudaron, dejaron sus ropas a los pies de Saulo y lo lapidaron hasta morir. Lo apedrearon hasta quitarle la vida. Pero en el capítulo 8, San Lucas nos cuenta cómo Saulo, fue a buscar a las casas de los que dirigían aquella comunidad cristiana, y los sacaba a las plazas y hacía que también los lapidaran. Sigue todo el capítulo 8 con toda esta matanza, no solamente Esteban, con una auténtica matanza que nos cuenta San Lucas en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Y no contento con esto, decide ir a Damasco, a por ellos. Bueno, esto también para que nos hagamos una idea de las expectativas, cómo va a ser recibido en Damasco, lo que pensarán los que lo envían a Damasco para acabar con el grupo de Jesús, ¿no? Y unos y otros lo que pensarían de este judío fariseo, Pablo de Tarso.
De modo que durante media vida Saulo fue un fariseo absolutamente convencido de que aquellos predicaban una auténtica herejía que merecía borrarlos del mapa. Pablo es, como vimos, un judío de la diáspora, un hombre con 3 patrias, un cosmopolita, ¿no? El judaísmo fue su hogar religioso, porque sus padres eran judíos, y aunque había nacido en Tarso de Cilicia, capital del Imperio Romano, en aquella Anatolia, en aquella Cilicia, y por haber nacido en la capital, ciudadano romano. De modo que el judaísmo fue su hogar religioso, el helenismo su mundo cultural, porque ahí se había educado y este era su universo cultural, la lengua griega que conocía a la perfección, no tan bien como San Lucas, pero de una manera muy correcta, ¿no? Y desde luego su universo filosófico que conoce a la perfección, ¿no? Este sería otro discurso, pero aquí ya no sería yo quien nos dirigiría la palabra, sino don Gonzalo, que es el experto, ¿no? Pero San Pablo, gran conocedor de esta filosofía griega, que veía también como una necedad la fe judía de la resurrección de los muertos, ¿no? De modo que, bueno, pues, y el Imperio Romano, su contexto social y político. Estas son sus 3 patrias: judaísmo, su hogar religioso; el helenismo, su mundo cultural; el Imperio Romano, su contexto social y político, hasta el punto de que salvará su vida. La salvará en un primer momento, y solo eso, momentáneamente, apelando al César, diciendo: cuando quisieron lapidarlo por haber introducido a un gentil, a alguien no circuncidado en el templo, y haber decidido condenarlo a muerte. Y entonces él apela al tribuno, al oficial romano que había allí, advirtiéndole: a mí no me pueden lapidar, porque yo soy ciudadano romano. Y de hecho, no pudieron hacerlo, no pudieron lapidarle. Esto que le salvó la vida en aquel momento y hizo que lo llevaran encadenado a Roma para ser juzgado por el tribunal imperial, y que el destino hizo que llegara a Roma en el momento más inoportuno que podía haber llegado, cuando el emperador Nerón ha incendiado la ciudad y ha culpado de aquel incendio a aquellos judíos nazarenos que organizaban tumultos en nombre de un tal Christos. Estos tumultos eran las celebraciones. El día pasado estuvimos hablando también a propósito precisamente de una pregunta que surgió en torno a estos tumultos, que la hizo, no sé si Paco o quién, en torno a estos tumultos, ¿cuáles? No, era Sergio fue quien preguntó qué eran estos tumultos, y estos tumultos eran esas celebraciones de la Eucaristía consideradas por los romanos como actos de canibalismo, ¿no? Canibalismo por comer y beber sangre humana. Bueno, bien, son muchas cuestiones en las que no podemos entrar, ¿no? Pero que sin embargo hacen, como veis, que toda esta cuestión sea algo absolutamente apasionante, la de encontrarnos con este Pablo, sentarlo aquí en medio de nosotros y hacerle todas estas preguntas de la que tanta curiosidad tenemos y de la que, como reza el subtítulo de nuestros coloquios nocturnos, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la Iglesia que se reúne en Valencia, en la Iglesia de los Santos Juanes, ¿no?
que muy bien podría haber sido una de sus cartas perdidas, ¿no? Bueno, me gusta imaginarlo así. Este hecho es de suma importancia para entender a Pablo sus tres patrias, ¿no? Israel, Grecia, Roma. Un judío orgulloso de serlo. No os voy a llenar de citas, ¿no? Pero un judío orgulloso de sentirse tal, ¿no? Y orgulloso de mostrarse al mundo y presentarse al mundo como tal. Y esto le ayudaría sobre todo la semana que viene, para mí todo es la semana que viene, o ayer, ¿no? El mes que viene, el 24 de enero, cuando hablemos de los viajes y hablemos de cuando recala en Atenas, ¿no? Y da aquel discurso magnífico. Yo recuerdo que en uno de los viajes que hice con mi familia, cuando bajamos del Partenón y llegamos a esa plaza del Areópago, y allí estaba ese texto en griego, ¿no? que leímos juntos, porque mis hijos leen, todavía no traducen, pero sí que lo leen, lo leímos juntos en griego y luego se lo traduje, ¿no? El texto lo leeremos el próximo encuentro, ¿no? Para darle un poco de intriga al siguiente encuentro y ver el magnífico discurso que construyó. Aquel discurso terminó fatal. De eso ya te escucharemos otro día. Cuando les dijo, voy a hablaros de la resurrección de Cristo, le dijeron, de eso ya te escucharemos otro día. Pero hizo que se tragaran todo el discurso en el que les habló, yo vengo a hablaros de uno de vuestros dioses, este que tenéis en aquella esquina, y a sus pies pone un cartel, al Dios desconocido. Yo vengo a hablaros de este Dios desconocido. Yo sé su nombre es Jesús de Nazaret. Bueno, por lo tanto, la diáspora que comienza en el siglo VI a.C., cuando los judíos, pues tras la invasión de Nabucodonosor, a mí de niño era uno de los nombres que más me sonaba, Nabucodonosor, el rey de los babilonios, ¿no? Cuando estudiando teología, cuando leyendo historia de Israel me encontré con él, la satisfacción que sentí en mi corazón de encontrarme con alguien de mi infancia, ¿no? Del colegio, pues sí, Nabucodonosor destruyó la ciudad santa, destruyó el templo, llevó deportados, exiliados, los supervivientes a Babilonia. Y allí comenzó la gran diáspora, que no es otra cosa que la dispersión del judaísmo en dos grandes centros, uno en Babilonia, el otro en Alejandría de Egipto. Un libro precioso que ha escrito Irene Vallejo, no sé si ya hablé de él, El universo en un junco, ya hablé de él, ¿no? Me estoy haciendo ya mayor y entonces, pues lo que yo me sonreía cuando mis profes decían, esta ya nos la contaron, y esta nos la contó otra vez, y 2, y 3, y 4. Bueno, pues Ricardo, asúmelo. Ya te has hecho mayor, ¿no? Y El universo en un junco, un libro precioso de Irene Vallejo, una mañica, colega de filología clásica, profesora en sus principios de filología griega en la Universidad Complutense de Madrid, y tras su primera novela, que fue un bombazo, pues dejó las aulas y está escribiendo libros preciosos. Este es una novela que vale la pena leer, ¿eh? Para Reyes, El universo, no tengo nada que ver con esto, ni con la editorial, ni con Irene, a la que conozco, pero que ha escrito un libro precioso que nos habla de cómo en un junco, en un papiro, se encierra todo un universo maravilloso, ¿no? Los libros. Y habla de aquella biblioteca y de aquel faro y de aquel puerto
y de aquella ciudad, Alejandría, que son un poco, pues, como el telón de fondo de esta diáspora judía en aquella ciudad importantísima que tenía más de 1 millón de habitantes judíos, única y exclusivamente judíos en aquella ciudad, hasta el punto que el rey decidió en la Facultad de Teología el próximo 25 de enero. ¿La nuestra cuándo es? 24. El 24. Bueno, pues al día siguiente, pues os lo recordaré. El día 25 de enero en la Facultad de Teología tenemos una conferencia precisamente sobre esta Biblia que se mandó traducir al griego por esta razón. Había ya tantos judíos de habla griega que tenían que leer las escrituras en griego. Bueno, pues al comienzo de la era cristiana se calcula que los judíos formaban la 10ª parte del imperio. Es decir, si había 50 o 60 millones de ciudadanos romanos, 4 de esos millones eran judíos, ¿vale? Dispersos por las ciudades más importantes de la cuenca mediterránea y las ciudades que eran puntos neurálgicos del Imperio Romano. ¿Y quién fue? ¿Quién fue el que pensó que había que ir a esas ciudades? Pablo de Tarso. Yo creo que esta es una de las, lo he llamado estrategia entre comillas, ¿no? Tal vez no sea una palabra adecuada denominarlo de esa manera, a la estrategia misionera, ¿no? Pero en realidad cuando uno ve los viajes y las ciudades y el orden y las cartas y por qué decide por aquí y no por allá y a esta ciudad y no a esta otra, esto fue una de las claves del éxito y de la expansión del cristianismo de una manera vertiginosa, haciendo que en poquísimos años aquel grupo se hubiera multiplicado en una progresión geométrica. No sé muy bien lo que es porque soy de letras, pero dicen que una progresión geométrica es muy grande, ¿no? Pues eso, en una progresión geométrica. En Alejandría hubo población judía desde su fundación en el año 331 a.C. El rey Filipo II de Macedonia había muerto en el 335 a.C. Y al rey Filipo II de Macedonia, que tenía un hijo llamado Alejandro, cuyo maestro fue el gran amigo de mi gran amigo Aristóteles, ¿no? Discípulo a su vez también de uno de los ojitos derechos de don Gonzalo, Platón, que estudió en su academia, pues ni más ni menos que Aristóteles había sido el maestro de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno expandió el imperio en tan solo 10 años, desde que subió al trono en el 333 hasta el 323 en que murió a las puertas de Asia, aquejado de unas fiebres extrañas. Joaquín Jeremías, en un libro importantísimo, Jerusalén en tiempos de Jesús, dice que la comunidad judía de Roma rondaba los 60.000 judíos venidos expresamente de Jerusalén. Hasta el punto de que Flavio Josefo, este historiador judío, dirá de una manera lacónica: no es fácil encontrar un solo lugar en el mundo que no dé cobijo a este pueblo y en donde éste no tenga autoridad. Dice esto Flavio Josefo en las Antigüedades Judías, en el libro 14, en el número 115. Siendo muchos de estos judíos, ciudadanos romanos, como el mismo Pablo de Tarso. Y aunque religiosamente mantenían una cierta autonomía jurídica, en este sentido, los romanos fueron mucho más listos que los griegos. Los griegos pretendieron someter al pueblo de Israel y no lo lograron nunca. Incluso se rebelaron con ellos en tiempos de Antíoco IV Epífanes, cuando profanó el templo de Jerusalén en el año 167 a.C., y aquello les costó el dominio sobre Palestina
a los griegos seleucidas. ¿Quién iba a pensar que una máquina de guerra perfectamente engrasada, con los carros de combate, con la estrategia, con el modo de combatir aprendido del gran emperador Alejandro Magno, iba a sucumbir ante un ejército que ni siquiera podía recibir ese nombre? Año 166, 165 y en el año 164 la victoria en una ciudad, Amós, Emaús. Ya podemos imaginar que no es inocente ni indiferente el hecho de que en el capítulo 24, al final del Evangelio, con aquellos dos discípulos que se dirigían a una aldea llamada Emaús, porque se sentían algo así como decepcionados, le dicen a aquel caminante en aquel lugar tan emblemático: nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Pero ya ves, lo mataron, lo crucificaron, lo sepultaron. Es verdad que algunas de las mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado diciendo que fueron al sepulcro, pero que a Él no lo vieron. De esto hace ya 3 días. De modo que, veremos el próximo mes cómo esta primera misión europea va a ser muy importante, este primer viaje, porque de él dependen muchísimas cosas. Os las he puesto aquí, todo lo que depende de esa misión. O eso creía que lo había puesto. En cualquier caso, depende de cuándo tuvo lugar este primer viaje, las cartas que San Pablo pudo escribir y terminar, o pudo comenzar y hacer que otros las terminaran, o terminarlas todas, las 13. La distancia que hay entre carta y carta, el contenido de las mismas, el contenido de la predicación en cada uno de sus viajes misioneros y las ciudades que visitaron. De modo que veremos que esa datación de las cartas es un lugar y una ocasión importantísima para... era esta. Había pasado apresuradamente la datación de sus cartas, la duración del tiempo que las separa y luego, la evolución del pensamiento de Pablo. Os leo, Gálatas, dice Pablo: os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo, porque habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo. Me interesa este versículo y el siguiente. Habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza, como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Y os pongo ahí, partiendo la lectura, que podríamos leer también en Filipenses, capítulo 3. Luego me ha dicho Sergio que colgará estas diapositivas también en la página web de la parroquia, de modo que podáis acceder a los textos. ¿Qué ha sucedido entre medias para que digan el versículo 15? Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia se dirigió y se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén Pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, a San Pedro, y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente, yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Solo habían oído decir que, atención,
El que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir y glorificaban a Dios por causa mía. ¿Qué ha pasado? Entre medias de lo que escribe en este capítulo 1 de la carta a los Gálatas y en este capítulo 3 de la carta a los Filipenses. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué le ha pasado a este hombre? Fanático, fariseo, perseguidor del grupo de Jesús, del grupo de los seguidores del maestro de Nazaret, del profeta de Galilea. ¿Qué le pasó? Camino de Damasco. Sus textos son muy importantes, los leeréis en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1, en el capítulo 15, versículos del 8 al 10, justo después del credo primero de la comunidad cristiana. Os transmito, hermanos, lo que yo a mi vez recibí, que Cristo el Señor murió por nuestros pecados según las Escrituras, que se apareció, que fue sepultado, que se apareció primero a Cefas, después a Santiago, después a más de 500 hermanos, a las mujeres, por último a mí, y que resucitó de entre los muertos al tercer día, según las Escrituras, por nuestra salvación. Inmediatamente después cita el testimonio de su marcha camino de Damasco. Filipenses capítulo 3, la que os pongo ahí, 1 Timoteo capítulo 1 y este primer capítulo de la carta a los Gálatas. De modo que este es el testimonio paulino sobre lo que le sucedió camino de Damasco. Y lo que le sucedió fue precisamente esto, jugando con el término perseguidor, pues de perseguidor de los cristianos a seguidor de Cristo. Esto es lo que sucedió camino de Damasco, que siempre hemos convenido en llamar conversión, ¿no? Pero que esto cuadra mejor con este modo de contar la Sagrada Escritura, las llamadas de Dios a estos personajes elegidos, hombres o mujeres, siempre inesperados, casi siempre segundones o últimos o de nacimientos imposibles, de madres estériles y ancianas o de una madre joven y virgen, ¿no? La Sagrada Escritura nos cuenta cómo se teje esta elección, el misterio de esta elección divina, ¿no? De un modo impensable, inesperado. Una ciudad llamada Tarso era conocida en la antigüedad como centro de la cultura y de la filosofía, una ciudad muy helenizada, lo cual explica que Pablo conociera a la perfección la lengua griega, una ciudad que no tenía nada que envidiarle a Atenas en aquel momento. Me refiero en cuanto al mundo cultural griego. Pablo de Tarso, judío de la diáspora, tenía una hermana. En el versículo 16, el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada, se presentó en el cuartel, entró y se lo contó a Pablo. Es cuando está el texto que después él contará en la segunda carta a los Corintios, y lo descolgaron de la muralla. Vimos cómo desde su nacimiento disfrutó de su condición de ciudadano romano, hebreo por los cuatro costados, que había sido educado a los pies de Gamaliel, y cómo aquello probablemente no pudo tener lugar más que en el año 36. Ahí os pongo que otros hablan del 35, del 34, del 33, del 32. Todo el mundo está escribiendo, todo el mundo ha escrito sobre Pablo, sobre todo a raíz de aquel año jubilar que proclamó el Papa Benedicto XVI entre los años 2007, 2008, 2009, en donde se conmemoraba el 2000 aniversario del nacimiento de Pablo, que ya dijimos que era
a mediados, ¿no?, de aquella primera década del siglo I. ¿Qué le sucedió? Ese es el suceso clave, ¿no?, para comprender su pensamiento, para comprender su persona, para comprender sus viajes, para comprender su teología, para comprender el contenido de sus cartas. En este sentido decía que este coloquio nocturno de hoy es crucial, ¿no?, porque nos marca la experiencia clave que tiñe de un color determinado el resto del Pablo de Tarso, que ocupará la otra mitad de su vida, ¿no? Un texto que me gusta mucho, de la primera encíclica que escribió el Papa Benedicto XVI. Hemos creído, es el número 1 de la Deus Caritas Est, Dios es amor, ¿no? Es curioso el orden en el que el Papa Benedicto escribió sus 3 encíclicas, invirtiendo el orden de las 3 virtudes, ¿no?, tal como él las difundió en sus encíclicas. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. Y atención, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. Y hacemos un paréntesis. Una decisión ética es algo muy importante. Una decisión ética es: hoy me propongo firmemente hacer de mi vida algo que haga bien a los demás. Hacer de mi vida algo que jamás provoque daños a nadie. Esto es una decisión ética y es algo importantísimo, evidentemente, ¿no? Bueno, pues Benedicto XVI dice: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, fijaos, que está en mayúscula, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esto es lo que le pasó a Saulo camino de Damasco. El encuentro con una persona que está viva y dio sentido, un sentido diferente a su pasado, un sentido nuevo a su vida presente y un horizonte futuro definitivo para siempre. Ojalá esto sea lo que nos pase, aunque solo nos pasara esto en la vida, encontrarnos con Él. Y a partir de entonces, que todo cambie. Su teología, su pensamiento, su acción, su predicación, el contenido de su evangelio, todo está teñido por esta experiencia, aunque no sepamos muy bien cómo explicar. Será la expansión de esta experiencia espiritual que tuvo camino de Damasco y que cambió su vida radicalmente, pero podemos acceder a esta experiencia de conversión, de llamada, de vocación de cualquier persona a partir de su testimonio escrito. Podemos incluso acceder a la llamada de una persona que nos cuenta cómo se ha sentido llamada por Dios. Podemos entrar en su corazón, en su intimidad. El que lo cuenta puede estar seguro, el que lo escribe puede estar seguro de que el que lo lee está entendiendo lo que está diciendo. O ahí hay algo que está mucho más allá de todo eso y que no sabemos cómo decir y que no sabemos cómo expresar. En este sentido, esta experiencia nos resulta un poco compleja de describir, pero en cualquier caso, esto hizo de Saulo, el fariseo, lo convirtió en el primer teólogo cristiano, en el primer pensador que puso por escrito su pensamiento dentro del cristianismo y que ha llegado hasta nosotros. A lo mejor no fue el primero, pero fue el primero
del que su pensamiento ha llegado hasta nosotros. El primer gran organizador del contenido de la catequesis cristiana, del anuncio del Evangelio. El primer gran compilador de la mochila que cogía un misionero itinerante y decía: pero yo qué tengo que decirles. Y él decía: esto, tenemos que contar esto de Jesús. San Lucas lo dirá de una manera muy real en este final del Evangelio. Hay dos modos de contar a Jesús: de memoria y hacer que nada pase, o lo contrario, contar a Jesús porque se han encontrado con Jesús. ¿Qué les pasó a aquellos dos? ¿Qué les pasó? Habían decidido marcharse, habían decidido abandonar, habían tirado la toalla. Decían: no, ya no tiene sentido, Jesús ha muerto, todo fue un sueño, fue muy bonito, pero ha terminado. Convenzámonos de que ha terminado. Vámonos a casa. Pero se encontraron con Jesús y le contaron de memoria. ¿Cómo? ¿Eres tú el único que no se ha enterado de lo que ha pasado en Jerusalén estos días? Sí, lo de Jesús, el Nazareno. De cómo las autoridades de nuestro pueblo se levantaron y lo entregaron en manos de los romanos y lo ejecutaron y fue crucificado y lo sepultaron. Es verdad que algunas de las mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado diciendo que fueron al sepulcro, pero que a él no lo vieron. De esto hace ya 3 días y se hace de noche y le invitan a quedarse y se sienta a la mesa con ellos y le ven repetir los gestos, tomar el pan, partirlo, repartirlo. Y nos dice Lucas que se les abrieron los ojos. Y entonces Lucas nos cuenta la trastienda y se dan cuenta aquellos que habían contado de memoria a Jesús y habían dejado a aquel peregrino sin el corazón latiendo, frío. No se había enterado de la historia, como esa historia que tantas veces contamos nosotros. Una y otra vez, siempre la misma, siempre del mismo modo, aunque sea distinta la gente, aunque estemos en otro lugar, aunque el auditorio no tenga nada que ver uno con otro, siempre la misma historia, aprendida de memoria, de unos ojos que no se encontraron con él y por eso estaban cerrados. Por eso estaban cerrados. En cambio, aquel encuentro hizo que los ojos de aquellos se abrieran. San Lucas va a utilizar la misma imagen. ¿Qué sucedió cuando lo cuenta en el capítulo 9, en el 22, en el 26? Que aquella voz: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Quedó aturdido y quedó ciego hasta que Ananías puso su mano sobre sus ojos, es decir, hasta que la Iglesia le abrió los ojos. De modo que el primero en concebir esa especie de estrategia para orientar y dirigir los pasos que iría dando la Iglesia en su expansión, dándose de su mano ese hecho tan importante que os he contado antes, al principio del todo. ¿Cómo y por qué aquel grupo pasó de expandirse tímidamente, con poco número de gente que se les unía, de pueblo a pueblo, de aldea a aldea, en aquel recinto geográfico palestino de habla aramea? ¿Cómo y por qué? El cuándo ya lo sabemos, de la mano de Pablo. El cambio que se produce al mundo urbano, las principales metrópolis, los centros neurálgicos del Imperio Romano, de habla griega, y las ciudades en donde Pablo, imagino que pensaría: no podemos no fundar una comunidad cristiana en aquel lugar, incluso en Las Vegas, en Las Vegas de la antigüedad. Las Vegas de la antigüedad. Era un insulto decirle a alguien: eres un corintio, eres una corintia, me voy a Corinto, madre mía. Pues dirían como en la película, ¿no? Lo que pasa en Corinto se queda en Corinto. Una ciudad de perdición,
a la que Pablo dedicó tantos esfuerzos por mostrar que era posible vivir con un sistema y con un código ético diferente, el del Evangelio. El del Evangelio. Esos 3 relatos que tenéis ahí, que podréis leer con calma, porque veis que os los he recogido, ¿vale? El del capítulo 9, el del capítulo 22, el del capítulo 26, no me voy a detener en ellos, ¿no? Todos, en definitiva, nos cuentan unas cuestiones muy importantes. En primer lugar, el hecho de que Lucas lo cuenta 3 veces, porque esto muestra la importancia de algo, ¿no? 3 negaciones, 3, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. En la tercera, Jesús le había cambiado el verbo. Extraordinario texto del capítulo 21 de San Juan. Ya hablaremos de él. Las 3 narraciones ponen el acento en algo muy bíblico. Dios y solo Él toma la iniciativa. Es Él quien elige. Es Él quien eligió a aquel judío fariseo. Aquí tenemos a nuestro caballo. La conversión de Pablo, del pintor Caravaggio, en estos juegos de luces y sombras, ¿no?, que tanto le gustaban, y que es, como digo, el único lugar en donde aparece el caballo. Veréis, podéis escrutar todos los textos y rebuscar por arriba y por abajo todos los textos de Lucas, las cartas de Pablo. Veréis que en ninguno cuenta cómo se cayó del caballo. ¿Es posible imaginar que fuera caballo? Pues claro que es posible imaginar que fuera caballo. Pero bueno, no deja de ser curioso el hecho, ¿no? Bien, pues lo dejamos aquí. Llevamos ahora justo 60 minutos desde que hemos empezado y no quiero que esto se alargue demasiado, y desde luego lo que no quiero es no dejar pie a que esto sea un coloquio, o en la medida de lo posible que haya algunas preguntas. Nuestro próximo encuentro, el 24 de enero, dejará esas preguntas principales. Pablo, ¿qué puedes decirnos de tus viajes? ¿Eran viajes misioneros? ¿En qué consistía esa misión? ¿Cuándo y por qué decidías que tenías que detenerte en un determinado lugar? Podríamos haber llenado esto de preguntas. ¿Y qué te hacía detenerte en uno y no en otro? ¿Por qué en este lugar? Por ejemplo, lo que os decía antes, ¿por qué Corinto? Si Corinto era en la antigüedad el centro de perversión más opuesto a los valores del Evangelio. ¿Por qué San Pablo se obcecó en mostrar al mundo que era posible vivir con un código ético diferente? Tal vez para que pensemos que pues ellos no es que lo tuvieran mucho más fácil que nosotros. Podemos pensar, no, es que lo tenían mucho más fácil que nosotros, nuestro mundo es muy complicado. Pero ¿y qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si su mundo fuera muy parecido al nuestro, si nuestro mundo fuera muy parecido al suyo. Bueno, pues lo dejamos ahí. Sí, tenéis alguna pregunta. Tenéis la palabra. Sé que se ha hecho un poquito tarde. Disculpad. Lo siento. Bueno, pues, no sé.
Si quieres decir algo. El próximo encuentro será la víspera de la conversión de San Pablo, es decir, para recordarlo. Me gustaría también que vosotros hablaseis, que no hablase yo sé que se ha hecho un poquitín tarde, pero esperemos que el próximo día la técnica sea resuelta y que este silencio de preguntas pues no sea no sea un eco de lo que no hemos escuchado, porque lo que hemos escuchado es, como ha dicho don Ricardo, el gozne, ¿no? Es decir, el punto desde donde el cual se entiende perfectamente la vida de Pablo y todo lo que ha significado y todo lo que significa todavía para el cristianismo. Y es muy difícil, dificilísimo, hablar de una experiencia inefable. Cuando se dice inefable, es inenarrable o no poder tener palabra para expresar esa experiencia que marca toda la vida de una persona y en clave de encuentro y de encuentro personal. Saulo no se encontró con un muerto. Pablo se encontró con el Cristo resucitado, autor de la vida, el que da la vida. Y esa experiencia le marcó, cambió su vida, pero también ha cambiado la vida de muchas personas, también en la actualidad. Agradecer una vez más, de verdad, a don Ricardo, pues, lo que nos ha transmitido y lo que nos dice. Y Victoriano ha preparado... Esta tarde ha preparado entre ir a ver un mueble y otro mueble y otro mueble y otro mueble y otro mueble y sillas y más sillas y otras cosas, porque la semana que viene tenemos un acontecimiento importante en la parroquia. Tenemos la inauguración del centro parroquial. Ha tenido bien que venga nuestro señor arzobispo y tendremos la bendición de los locales parroquiales el 27, día de San Juan Evangelista, y entonces dentro de la fiesta tendremos la bendición, después participará de la Eucaristía y también la presidirá, evidentemente, como padre y pastor, y tendremos después un concierto, el concierto de la Coral José Roca, y que todo sirva pues para evangelizar. Pues bien, entre mueble y mueble pues tenemos algo para arriba para poder compartir, y si os queréis quedar y tenéis tiempo pues podemos comer algo, ya que estamos cerca de Navidad y así celebramos la Navidad. No es mucho, es algo parco, sencillo, pero que ya dijimos la otra vez, oye, esto podría acabar de otra manera. Acabémoslo también compartiendo un poco de mesa, ¿vale? No solamente de sabiduría, sino también de mesa y de amistad. Pues bien, invitados estáis. Si tenéis que ir a casa, porque mañana es día de trabajo y normalmente la gente trabaja, algunos no, afortunadamente, pero otros afortunadamente trabajamos. Pero dentro de eso pues podemos quedarnos y seguir compartiendo esto mismo. Y nada más. Buenas noches y hasta la víspera de la conversión de Pablo.